8 de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con nuestra tercera invitada. Se trata de la legisladora de la bancada de Pachacuti, Dina Farinango, que se encuentra con nosotros vía telemática, asambleísta. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay decepción entre los maestros que esperaban ver reconocido su esfuerzo, ver un aumento en su remuneración a raíz de la aprobación de la ley que se hizo en la Asamblea Nacional. No obstante, ya hay un veto total y el presidente de la República les ha hecho algunos ofrecimientos. Los dirigentes de los gremios de maestros no están conformes. ¿Cuál va a ser el desenlace ahora tras el pronunciamiento del Ejecutivo? Buenos días, bienvenida. Un gusto, buenos días, saludarte a ti, Licenia, y Alexis. En realidad, nosotros con la respuesta por parte del presidente de la República, creemos que nosotros no estábamos equivocados al mencionar de que no hay voluntad política por parte del gobierno nacional en poder apoyar estas demandas. Solo quedaron en ofrecimientos de campaña, que a este gremio le prometió en campaña dignificar, darles dignidad al magisterio ecuatoriano, dignificar la comunidad educativa, pero han quedado solo en palabras, en discursos, que cada vez más el presidente de la República pierde credibilidad, y en este caso con el magisterio ecuatoriano. No puede ser posible que un día 13 de abril, cuando se celebra el Día Internacional del Maestro, puedan tener una respuesta negativa por parte de este gremio, que han venido trabajando por varios años, demandando en justos derechos aquellas propuestas sobre el tema de la equiparación salarial. Y por ello creemos que es muy necesario, por parte de la Asamblea Nacional ha habido todo el compromiso de seguir trabajando en primer debate. En segundo debate, que fue ratificado el apoyo a este sector con 113 votos, se pronunció la Asamblea Nacional el compromiso de seguir avanzando. Previo a ello quedan varias cosas que seguir trabajando en bienestar de estos sectores. El veto total de inconstitucionalidad frente a la equiparación salarial que ha mencionado el presidente de la República. En el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa existe y da la potestad que vaya a la Corte Constitucional y en 30 días se pueda pronunciarse. Esperemos que este pronunciamiento sea de manera representativa, pensando en los sectores sociales, en especial del magisterio ecuatoriano. Previo a ello, si es que la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad, sería archivada esta ley, y si declara constitucional tendría 15 días para que se pueda remitir a la comisión respectiva, en este caso a la Comisión de Educación. Eso es el trabajo que esperemos que la Corte Constitucional pueda pronunciarse, pero recordar a la ciudadanía de igual manera que este gobierno una vez más no tiene voluntad política de seguir trabajando por el bienestar de los ecuatorianos. Él ha mencionado que son 600 millones de dólares que necesita para la equiparación salarial, que esos rubros serán destinados para el sistema de salud. Yo me pregunto, estas últimas semanas hemos visto en los hospitales médicos despedidos, falta de medicamentos en varios hospitales, casas de salud. No tenemos una tecnología. Recordar que seguimos en pandemia, pero no tenemos atención al sistema de salud. ¿Qué está pasando con estos rubros? ¿A dónde están yéndose? Quizá tal vez porque no tenemos respuesta ni el compromiso para el sistema de educación, ni tampoco el compromiso para el sistema de salud. Entonces, hay varias incógnitas como los ciudadanos que nos están sintonizando este prestigioso medio, que tengan mucho en cuenta de que no tenemos un gobierno que quizá tal vez tenga voluntad de trabajar por el bienestar de los ecuatorianos. Legisladora, qué gusto saludarle, buenos días, bienvenida. El presidente y su equipo de trabajo lo que han dicho es que la Asamblea, en un acto de populismo, decidió por cuenta propia, de manera unilateral, dar lugar a la equiparación salarial y pretender, digamos, subir el sueldo a los maestros, tomando en cuenta de que el Estado no esté en las mejores condiciones y que esos 600 millones de dólares no van a aparecer por arte de magia. Yo quisiera una respuesta suya con respecto del análisis que hizo en el debate la Asamblea para tomar esta decisión,
por un lado. Y por otro, a mí me da la impresión de que ustedes como asamblea le estaban facilitando el trabajo al presidente, porque incrementar el salario de los profesores fue precisamente una de sus ofertas de campaña. Entonces lo que pasaría ahora es que no es solo que les está dando la espalda a los docentes, sino que además está incumpliendo su palabra. En el tema del populismo, recordar que en campaña él utilizó en el tema del discurso populista, en aglutinar el tema de los gremios a nivel nacional de los maestros, en dar dignidad a través de la equiparación salarial a los maestros, que quizá tal vez ha perdido la credibilidad por parte del presidente. No es que nosotros dentro del Pleno de la Asamblea Nacional hemos caído en un populismo, más bien el gobierno nacional ha caído en esa oferta y que no ha cumplido. Lo que ha hecho la Asamblea Nacional es dar cumplimiento sobre la sentencia de la Corte Constitucional, el tratamiento del primero y segundo debate concluido con todos los informes presentados, y eso sí que el trabajo de la Asamblea Nacional. Y como usted menciona, más bien nosotros le hemos estado haciendo un favor, pero creemos que no existe la voluntad política por parte de las condiciones. Sí tenemos, se ha recaudado respecto al año 2020 y 2021 más de $1.000 millones de el tema de impuestos. Esos recursos, ¿a dónde se están destinando? Y recordar que el barril del petróleo, claro que igual manera está a un precio considerable, se debería de seguir invirtiendo y dar respuestas a las demandas de la comunidad educativa, del sistema de salud, y quizá tal vez no despedir de manera irresponsable a médicos cuando necesitamos médicos en nuestras casas de salud. De igual manera, hay muchas respuestas que dar. Por ello, vemos que el trabajo de la Asamblea Nacional, nosotros siempre hemos tenido una apertura en las leyes que ha enviado por parte del gobierno nacional. Se están dando tratamientos de acuerdo al proceso parlamentario en la Asamblea Nacional, como cualquier otra ley que ingresa por parte o iniciativa de los colegas asambleístas o por parte del Ejecutivo. Y no ha habido quizá tal vez algo que nosotros no hemos estado actuando en contra de la ley. Por ello, nosotros una vez más ratificamos nuestro apoyo, nuestro respaldo y nos solidarizamos a nivel nacional con el magisterio ecuatoriano. Esperemos que la Corte Constitucional, en el tiempo que le da, de 30 días en el plazo, pueda dar una respuesta favorable, y seguiremos en la lucha constante. Y han anunciado varias movilizaciones que están en justo derecho de realizar acciones, movilizaciones de manera pacífica, reclamando sus derechos que les corresponden. Asambleísta Farinango, ¿cuáles son las opciones de resolución que tiene la Corte Constitucional? Ya lo he mencionado, de acuerdo al artículo 65 de la Ley Orgánica, la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. Una vez que se declare la inconstitucionalidad, se archivará este proyecto de ley, y si declara la Corte Constitucional la constitucionalidad, tiene 15 días que regresará a la Comisión de Educación para dar su tratamiento. ¿Y si hay un reconocimiento parcial y dice que una parte es constitucional y otra parte no lo es, allí qué procede? Hay dos opciones, en el tema de que pueda archivarse la ley, y la otra también de regresar a la comisión respectiva, 15 días para dar tratamiento nuevamente a aquellos puntos que han hecho las observaciones por parte del Ejecutivo. Es decir, si sale lo primero durante un año, los maestros y los asambleístas en general no podrán topar el tema, no podrán volver a insistir en esta equiparación salarial. Exacto, correcto, está en ese tratamiento, existe la opción, pero esperemos, como yo reitero, no soy tan, yo soy siempre positiva por parte de la Corte Constitucional, que se pueda tomar algunos lineamientos, igual como se declaró la constitucionalidad de dos aspectos fundamentales en el tema de la equiparación salarial y la jubilación digna, el anterior 12 de agosto del 2021, que fue declarado constitucional a esta normativa. Esperemos que también podamos tener esa voluntad y tener una respuesta favorable por parte de la Corte. Legisladora, ¿cómo está la relación de la bancada de Pachacuti con la presidenta Yori? Y yo quisiera también pedirle a usted una opinión muy personal con respecto de la actitud que tomó la presidenta de la legislatura cuando decidió cerrar
el debate en el tratamiento al veto del Ejecutivo a la ley para la interrupción del embarazo en casos de violación de forma voluntaria, tomando en cuenta su postura, ¿no? La suya con respecto a este tema. ¿Le provocó algún tipo de decepción la decisión que tomó la presidenta Zori? En el tema del día jueves pasado, teníamos el debate, la continuación de la ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Los derechos de las mujeres y de las niñas viven pisoteados. El jueves, de una manera vergonzosa, entró por el Ministerio de la Ley el proyecto de interrupción del embarazo. Nuestro presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado tenía presentada una moción desde el 5 de abril, en la cual estaba planteada la ratificación del texto. Nosotros estábamos en la ratificación del texto, habíamos tomado la decisión como comisión, no en su totalidad, con algunas excepciones que también son respetables, y para ello necesitábamos 92 votos. Pero de manera incomprensible, la presidenta no permitió el debate y suspendió la sesión. Desde ahí ha generado varias molestias, que de igual manera, a través de su cuenta Twitter, el presidente de la comisión ha mencionado la inconformidad y las actuaciones por parte de la presidenta. Previo a ello, nosotros, en calidad de vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, las mujeres en general estamos en la indefensión en este país. La violencia, vemos en los últimos tiempos, es algo estructural y el Estado no hace nada. Por eso, escenas como tuvimos que ver el viernes a través de las redes sociales, que en el Parque de la Carolina, aquí en la ciudad de Quito, se vuelve algo cotidiano. Un hombre quizá tal vez apuñaló a su conviviente con 14 apuñaladas, y en realidad las acciones que se están tomando por parte de las políticas del gobierno, no hay una voluntad o un compromiso de seguir trabajando, porque tenemos la ley orgánica sobre la erradicación de violencia, pero existe recortes del presupuesto. ¿Cómo vamos a dar atención a este sector que en realidad cada día más vivimos violentadas? Y quizá tal vez esos derechos que vienen demandando por varios años siguen pisoteados de niños, y en especial en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Con esa decisión de cerrar el debate, de no dar paso a la moción presentada por Alejandro Jaramillo, de que el Pleno de la Asamblea, que además es el máximo organismo a la hora de tomar decisiones del Parlamento, se pronuncie sobre la ratificación o no del texto aprobado por ustedes en febrero, le hace el juego al gobierno, Guadalupe Zori. Y yo le pregunto, estas cosas ella no las consulta con su bancada, no las habla con ustedes. Y si le hace el juego al gobierno y pasa la ley por su ministerio, como usted bien lo anticipó, legisladora, ¿usted cree que la señora Zori debe o no ser evaluada en su gestión, tomando en cuenta de que hay decisiones unilaterales que no afectan únicamente su gestión o la gestión del presidente, en este caso, en la que se sale con la suya, sino que afecta, como usted bien señala, a miles de mujeres que lo que estaban esperando es que tengan una ley justa y reparadora, como la llamaban? En realidad, este aspecto, yo como mujer, y de igual manera, algo como he reiterado, el tema de los derechos de las mujeres y de las niñas siguen pisoteadas. Por esto mismo hecho, nosotros hemos tomado una decisión dentro del movimiento Pachacuti como bancada, que no nos aferramos a la presidencia, tiene que ser evaluada, se debe de, como determina la ley orgánica de la función legislativa en su artículo 18, que se conforme la comisión pluripartidista. Estamos en total de acuerdo. Esperemos que en esta semana se pueda convocar a una nueva sesión y se pueda dar trámite a esta petición. Creo que es por unanimidad que nosotros estamos de acuerdo, y de igual manera coincidimos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Y por ello nosotros varias actuaciones que en realidad no vamos a dejar que esto suceda. Vamos a seguir trabajando en bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas, que para eso nosotros fuimos elegidos, y dar respuestas, acabar con estos intereses particulares internos, que quizá tal vez dentro de la institucionalidad ha
hasta la credibilidad de la Asamblea Nacional por estos actos. Necesitamos seguir avanzando. Hay temas que tenemos que dar respuesta a la gente para seguir trabajando en bienestar de todos los sectores sociales, y por ello nosotros estamos en total de acuerdo en de que se pueda crear la comisión pluripartidista y seguiremos apoyando las decisiones tanto de la CONAIE como del movimiento Pachacuti, que nosotros nos debemos a los ecuatorianos y ecuatorianas, quienes nos han elegido para estar en la Asamblea Nacional. Asambleísta Farinango, al interior de Pachacutic todavía hay Pachacuti, porque en las últimas horas se notificó a la Asamblea la separación de 6 legisladores que han mantenido aparentemente la línea original de los ideales de Pachacutic. Todavía existe el Pachacutic como todos estábamos acostumbrados a concebirlo, como un movimiento de defensa de los derechos, como movimientos en teoría de izquierda, pero hemos visto que en actuaciones de la misma presidenta y de algunos otros legisladores de la bancada, pues no necesariamente están en esa línea, y resulta que les sancionan o les castigan o los separan a los que se mantienen en la línea original de Pachacutic. ¿Todavía existe el movimiento como tal políticamente? Nosotros somos un partido de izquierda, no en teoría, sino que nosotros hacemos las acciones y lo venimos trabajando. Siempre hemos estado defendiendo los intereses del pueblo ecuatoriano, intereses colectivos. Aspiramos de que se pueda generar un proceso de unidad verdadero. Los ideales de Pachacuti no lo hemos perdido, seguimos trabajando con algunas excepcionalidades, y por eso es que nosotros hemos tomado la decisión de poder crear esta comisión y que pueda tomar la mejor decisión el Pleno de la Asamblea Nacional. Y siempre nosotros velaremos los intereses. Estamos trabajando en el lineamiento de la CONAIE y de igual manera del Pachacuti. ¿Qué va a pasar con estos 6 legisladores ahora que han sido expulsados de Pachacuti? Ellos van a actuar por separado, sin tomar en cuenta el nombre de Pachacuti. ¿Qué significa esta separación? Eso, especialmente en la parte personal, yo no estoy de acuerdo de que se les pueda separar de manera rotundamente. Debe de haber procedimientos, se debe de tomar en el Congreso Nacional, que ya está a punto de realizar por estos meses, para el mes de mayo o junio. Está planificado y ahí que se toman las mejores decisiones con un nuevo coordinador a nivel nacional, y para lo cual, de igual manera, ellos tienen respaldo, así como nosotros hemos sido elegidos por los ecuatorianos y ecuatorianas, más de 1.800.000 ecuatorianos que han depositado la confianza en el movimiento Pachacuti, y por ello esperemos nosotros ratificar la unidad de este grupo que están apegados de igual manera, trabajando con la CONAIE y velando los intereses no solo de la CONAIE, sino del pueblo ecuatoriano, y también con la otra bancada, que podamos subsanar y podamos ser un solo bloque. Esperamos ese proceso de unidad en los meses que vendrán. Legisladora, yo en el corte a Licenia, conversando coloquialmente como solemos hacerlo en las pausas, le decía que la política en el Ecuador está tan enrarecida que yo la verdad no entiendo nada, y voy a pedirle a usted que me ayude a entender, porque usted vive el día a día la política, está dentro de la asamblea, obviamente es parte de la cotidianidad de una legisladora, y más en su caso siendo además vicepresidenta de una de las comisiones más importantes que tiene el Parlamento y de una de las bancadas también más importantes que tiene la Asamblea actualmente, que tanto es así que tienen la presidencia de la Asamblea y el control de alguna manera del Consejo de Administración Legislativa, ¿no? Pero la señora Doris llega a la presidencia a través de un acuerdo entre, creo, Pachacuti, la Izquierda Democrática y unos independientes. Yo no voy a cuestionar lo de fondo del acuerdo, solo estoy citando cronológicamente lo que pasó el 15 de mayo del 2021. Yori es elegida presidenta de la Asamblea, destraban la elección de autoridades en el legislativo, ha pasado casi un año desde aquel episodio, y hemos tenido un proceso con bastantes tropiezos, ¿no? Entonces, el presidente, en una ocasión, cuando empiezan estas críticas a la interna en la Asamblea, la señora Yori, su presidencia, su conducción y dirección de la Asamblea, y el presidente sale y dice que respalda a la presidenta Yori. Después, ya un poco más tibio, dice que la señora Yori casi que tiene que defenderse sola. Después, que la Asamblea tiene que resolver sus problemas aparte. Y después dice, yo me voy a pasar a la Asamblea por las galletas y voy a gobernar como que si no existiera Asamblea. La señora Yori veo que toma decisiones sin consultar a su bancada, de forma
unilateral, y veo también una oposición que a ratos no logra como marcar plenamente los objetivos, ¿no? Pronunciamientos que han sido cuestionados y que fueron criticados en su momento, lo hice yo acá, eso me costó a mí 1.000.000 de críticas, usted ya se imaginará de quién y de quiénes, cuando UNES decidió abstenerse en la votación de la reforma tributaria, por ejemplo. Entonces sí veo una oposición que a ratos es bastante ambigua, otras veces intentan marcar un camino, una hoja de ruta, pero la mayor parte del tiempo termina siendo ambigua. Entonces yo veo un escenario político súper raro, estamos en un año además preelectoral, ¿no? Y ustedes deciden, en el caso de Pachakutik, me refiero a la organización, no a usted específicamente, pero quienes están al frente cogen y sancionan y te vas, y te vas, y te vas, se van 6, como decía Licenia en su momento, y estamos en un año preelectoral. En un año preelectoral, una mala conducción de la asamblea puede pasarles factura a ustedes. Yo le mencionaba el tema del presidente, que dice que va a gobernar vía decreto sin tomar en cuenta la asamblea, y va a plantear una consulta popular. ¿Ustedes cómo están analizando a la interna de su organización política, y más allá de la organización política, de su organización social, que es una de las más grandes del país, la CONAIE, todo este escenario tan caótico que vive el Ecuador? Estamos viviendo, atravesando momentos de algo que estaba acostumbrado el pueblo ecuatoriano, en realidad por parte del Ejecutivo, no tiene una mayoría. Estábamos más de 14 años con una aplanadora, disculpe el término, que tenía mayoría por parte del Ejecutivo y se aprobaba proyectos de ley dentro de la Asamblea Nacional. Y hago mención esto porque la Asamblea Nacional de la actualidad hay mucha polaridad, porque no existe mayoría de ningún partido político. Y eso ha permitido tener un debate profundo. Quizá tal vez velan algunos partidos políticos de intereses particulares, no pensando quizá tal vez en el desarrollo del pueblo ecuatoriano, y eso lo hemos dicho con mucha frontalidad. Eso es lo que no ha permitido, porque el Ejecutivo no tiene mayoría de igual manera, y los proyectos de ley que envía siempre se debaten, y por eso ha nacido la discordia, porque no estamos de acuerdo, no vamos a respaldar algo que vaya en contra del pueblo ecuatoriano. Proyectos de ley que envía, que en este caso impuestos a la clase media, quizá tal vez con intenciones privatizadoras de algunos sectores estratégicos, que no vamos a permitir. Nosotros siempre hemos velado los intereses de la mayoría, por eso somos un movimiento de izquierda, y seguiremos luchando y trabajando por el bienestar de todos estos sectores. Eso ha reflejado en esta Asamblea Nacional, en el tema de que sí, en el tema de quizá tal vez no existe posiciones bien firmes en seguir avanzando en proyectos de ley. Pero el presidente de la República ha perdido también la credibilidad de sus palabras. Como usted ha mencionado, ha utilizado palabras o quizá tal vez propuestas populistas, y no da respuesta. Y él mismo quizá tal vez tiene las actuaciones, al menos yo diría, por parte de un gobierno, por parte de un presidente, decir que no va a legislar o no tome en cuenta la Asamblea Nacional. Tiene que pasar varios proyectos de ley o algunos tratamientos que quiera realizar en el tema del derecho internacional. De igual manera, consultar y trabajar con la Asamblea Nacional. ¿Cómo lo va a realizar? Algunos acuerdos que quiera seguir avanzando. Entonces, hay temas que en realidad hay que analizar con profundidad. Nosotros como Asamblea Nacional se ha llevado en el tema, y estamos a un año de cumplir con el tema de la presidencia, con altos y bajos y con algunos errores que en realidad el mismo pleno de la Asamblea Nacional, que son en su mayoría que deciden, y dentro de nuestra bancada de igual manera lo hemos analizado, que se pueda realizar esta comisión pluripartidista, que deberíamos ser evaluados todos, no solo el tema de los miembros del CAL, sino todos los asambleístas, peor aún siendo de elección popular, y deberíamos estar en evaluación. En el tema histórico de la CONAIE, nosotros no hemos perdido ideales, con algunas excepcionalidades, que por eso nosotros estamos tomando estas decisiones, que no ha sido de manera particular, sino ha sido debatida de manera colectiva,
pensando en el desarrollo sobre el tema de la institucionalidad, sobre todo el tema del movimiento político como es Pachacuti. Creemos, y es muy necesario también, ver que nuestro partido político, no por el hecho de que estamos aglutinados por indígenas, nosotros en la Asamblea Nacional somos del 40% de indígenas, del 60% de mestizos quienes conforman el movimiento Pachacuti. Por eso es que somos un movimiento incluyente, participativo, y vamos a seguir trabajando, que se tomen las mejores decisiones en esta semana. Esperemos, como yo he reiterado, que exista una nueva reunión y que se pueda integrar un cambio del orden del día y se pueda realizar esta comisión y que puedan ser conformados como lo determina el artículo 18 y que no solo se evalúe también a la presidenta, sino a todos los miembros del CAL y que se pueda realizar de la mejor manera, y el Pleno de la Asamblea decidirá en el tema de que puedan ser evaluados y se pueda hacer una nueva conformación del Consejo Administrativo Legislativo. Por ello, nosotros vamos a seguir trabajando, falta de credibilidad de la palabra por parte del gobierno nacional. Esperemos de que se pueda seguir trabajando pensando en los ecuatorianos, porque su eslogan es el gobierno del encuentro, pero en realidad no hemos tenido ninguna respuesta favorable para seguir trabajando, avanzando en el tema del encuentro. Más bien ha sido del desencuentro, del desacuerdo, porque él mismo ha ofertado en su campaña varias ofertas a los sectores sociales, a los agricultores, a los profesionales, a los jóvenes de libre ingreso de las universidades. Y hay varios jóvenes que no han podido ingresar a las universidades con varias falencias a nivel del sistema educativo y sobre todo ahora con algo que le da la espalda a los maestros, al magisterio ecuatoriano. Muchísimas gracias, asambleísta Farinango, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Se nos terminó el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. Muy gentil.